bendiga, bienvenido al canal de pescadores. Qué bueno que tomaste la decisión de detener tu Facebook en este video para recibir una palabra de bendición. Oro a Dios que así sea y que Dios tome el control de esta palabra. El día de hoy yo he titulado este mensaje como hay que aumentar los contagiados, y yo te invito a que me acompañes en 1 Corintios 13:13. Dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. A lo mejor muchos tomamos este versículo como de, ay, es que habla del amor, pero aquí dice una cosa muy clave: y ahora permanecen la fe. Hay tres cosas que debemos de guardar todo el tiempo: la fe, la esperanza y el amor. Y hoy en día lo que nos hace falta guardar y permanecer en ello es la fe ante toda esta contingencia. Yo te invito a que ahí donde estás pongamos en manos de Dios este tiempo y que le digas a Dios que pues nos habla a nosotros. Señor, yo oro porque tú seas tomando el control de esta palabra, de este mensaje, que tú seas obrando en nuestras vidas, Señor, que si necesitamos fe, tú seas aumentándola, Padre, que tú seas bendiciendo a cada joven, Señor, y a cada persona que ha tomado la decisión de ver este video, que tú seas guardándolo, Señor, en este tiempo. Te damos gracias porque sabemos que tú eres bueno, en el nombre de Jesús, amén. Durante todo este tiempo que hemos estado en casa, pues obviamente pues estamos encerrados, no podemos ir a ningún lado, ni, bueno, prácticamente a ningún lado, porque pues si necesitas comprar o necesitas trabajar, pues obviamente sí puedes salir. Pero pues, por ejemplo, yo me refiero a ir a la iglesia, ya no podemos congregarnos como antes lo hacíamos. Y durante todo este tiempo que no hemos podido estar como unidos en hermandad, en cristianismo, con todos los de la iglesia, Dios me había motivado muchísimo a orar siempre por nuestra fe, para que guardáramos muchísimo nuestra fe, para que no nos enfriáramos, ¿sabes? Es un tiempo donde debemos permanecer y crecer en fe al Señor y en nuestra relación con Dios. Muchas de las cosas que a veces nos mantenían yendo a la iglesia era la emoción de tener un buen predicador, la emoción de un mensaje que te motivaba, la emoción de una alabanza que te gustaba, la emoción de solamente estar un momento allí. Pero ahora no es un tiempo solamente para vacacionar espiritualmente, o sea, no es un tiempo para vacacionar, de decir, ay, pues ya no voy a buscar a Dios, ni voy a creer en Dios. Al contrario, es un tiempo para que nos preparemos, es un tiempo para que equipemos nuestro espíritu, es un tiempo para permanecer en fe. Tú y yo sabemos que aquel que hace lo bueno y no lo hace, le es tomado por pecado. Así que si tú y yo no estamos haciendo lo que nos corresponde como cristianos y como hijos de Dios, pues estamos pecando. Al no leer la Biblia, al no orar, al no tener intimidad con Dios. El que no tengas un pastor ahí en una iglesia no quiere decir que no lo hagas, sino al contrario, lo tienes que hacer más, porque ya se nos ha instruido, ya se nos ha equipado, ya se nos ha enseñado el camino. Ahora nos toca a nosotros ir un poco solos en ello. Cuando nosotros permanecemos en esa búsqueda de Dios, somos de los que contagian, somos de aquellos que le infectan a otros fe. Y en este tiempo necesitamos ser contagiadores más que los que necesitan ser contagiados. Necesitamos ser personas que se mantengan firmes en la fe, firmes en que creen en Dios, firmes en lo que Dios ha hecho, para poder motivar a otros a seguir creyendo. No tenemos que ser contagiados por el virus, no tenemos que ser contagiados por el miedo que la sociedad está creando en sus pensamientos, por el qué va a pasar, el que qué tal si salgo y me infecto, el que qué tal si la crisis económica viene muy fuerte, qué tal si me quedo sin comida, qué tal si no hay sustento, si no hay ropa que vestir nueva. No sé, tantas cosas. Ni tampoco tenemos que ser contagiados por toda la ola de malas enseñanzas que el mundo está llevando a cabo en esta temporada, en donde solamente se la pasan encerrados en casa viendo las redes sociales, en Instagram, han descargado muchísimos TikToks, han hecho muchísimas cosas que no edifican para nada el espíritu, que a lo mejor la carne sí, pero el espíritu no le da vida. Yo leí una historia y de verdad que me dejó muy impactada, y yo quiero compartirla, y espero que tú puedas entenderlo y que puedas leerla completa en Hechos 16, específicamente del versículo 19 al 31. Y en esta historia habla acerca de Pablo y Silas cuando ellos iban a visitar a un hombre en Macedonia. A través de una visión, Dios le dijo a Pablo que tenía que ir a visitarlo, y este hombre en Macedonia clamaba porque él quería que le fueran a compartir de Dios, quería recibir la salvación. Entonces ellos en este viaje se enfrentan a una situación en donde una joven con un espíritu de adivinación empieza a exhibirlos, que ellos son siervos de Dios. Entonces los dueños de esta joven se empiezan a molestar, se molestaron más bien, porque Pablo ora en contra de ese espíritu, lo expulsa de esta joven.
Y entonces Pablo y Silas fueron arrestados, fueron detenidos por este amo, esta joven, y fueron llevados ante las autoridades. Y cuando ellos están ante las autoridades les empiezan a decir que porque Pablo y Silas hacían cosas que en sus leyes o en sus costumbres no les eran permitidas o no les eran lícitas. Cuando ellos estaban enfrente de las autoridades, entonces fueron metidos en la celda más profunda de la cárcel, fueron golpeados y fueron atados de sus pies, y ellos fueron refundidos, ¿sabes? Fueron olvidados, fueron maltratados. Pero ahí la historia continúa, y en la historia dice que Pablo y Silas, ellos oraban a Dios y cantaban himnos durante la noche. Y dice que todos los presos, todos los que estaban en esa cárcel lograban escucharlos. Entonces dice que de repente vino un gran terremoto que logró remover la cárcel y logró hacer que las puertas fueran abiertas. Y al ver esto, el guardia que estaba en ese momento se espantó horrible y quería matarse, porque él pensaba que todos los prisioneros se habían escapado porque pues las puertas habían sido abiertas. Y él agarra su espada y se iba a quitar la vida, pero Pablo le grita y le suplica prácticamente que no lo haga. Y cuando este hombre se acerca a Pablo y a Silas, se da cuenta que es así, y él le pregunta qué tiene que hacer para ser salvo, que eso ya es otra historia, pero hasta aquí me quiero quedar. Y yo cuando leía esto, yo me preguntaba y me ponía a pensar qué hubiéramos hecho tú y yo si hubiéramos estado en la condición o en el momento que Pablo y Silas pasaron por esto. Si muchas veces cuando nosotros tratamos como de mostrar nuestra fe o como de exponer en qué Dios creemos, a veces nos sentimos que somos buleados o que se burlan de nosotros por nuestra fe. Y parece que por más que tratamos de hacer las cosas bien y de impartirle esa creencia en un Dios verdadero a alguien más, pues pensamos de por qué Dios permite que pase eso si yo estoy tratando de hacer su voluntad, ¿no? Hoy en día puede que muchos digan que por qué está pasando toda esta situación de la contingencia, por qué estamos siendo guardados en nuestras casas y apenas empezaban a afirmarse en el Señor, o que todo esto a veces parece una bomba que en cierta manera a veces logra debilitar la fe, que a veces logra decir, ala, pero es que yo necesito ir a la iglesia porque siento que si no me voy a apagar. Pero creo fielmente que esta es una de las circunstancias que Dios está permitiendo para que nuestra fe se active aún más. Si nosotros creíamos en Dios, creo que esta es una circunstancia para que creamos el doble. Si estábamos buscando a Dios, creo que es una circunstancia para que lo busquemos con mayor intensidad. Creo que si estábamos orando, es una circunstancia permitida para que lo hagamos en mayor dimensión. Y en esta historia hay unas enseñanzas que Dios me hablaba y que yo quiero compartirte. La primera es que Pablo y Silas no se quejaron de lo que pasaron, sino que oraron y alabaron. Sabes, nosotros a lo mejor podemos estar pensando como de, pues ya para qué creo en Dios o para qué oro por esta pandemia si no va a cambiar la situación, si al contrario parece que va a estar peor la cosa. O por más que anhelo estar en la iglesia, no se puede aún, y por más que quiero estar allí adorando a Dios con mis hermanos y abrazarlos, como lo hemos visto en muchos videos que andan rondando en las redes, pues no podemos hacerlo. Y yo quiero compartirte algo especial. Había un momento en el que yo estaba orando el otro día y yo le decía al Señor, a Dios, Dios, yo quiero ya ir a la iglesia y quiero estar con todos y quiero adorar con la iglesia, unánimes en un mismo espíritu. Quiero estar ya con mis hermanos. Y Dios me hablaba y Dios me decía, tú quieres ir a la iglesia, ¿y tú para qué quieres ir a la iglesia? Si todavía no has entendido ni has logrado convertir tu casa, tu familia y tu vida en un altar de adoración para mí. Y cuando yo escuchaba esto que Dios me hablaba, yo decía, sí es cierto, muchas veces hemos estado en casa, pero no hemos convertido nuestra casa en un altar de adoración para Dios. Sabes, cada quien respondemos de una forma diferente a las situaciones, cada quien tenemos una reacción distinta a lo que pasa en nuestras vidas. Tal vez tú dices, yo no sé por qué hacen tanta faramalla y tanto alborote de lo que está pasando, pero hay personas a las que sí les alarma. Hay personas a las que esta situación sí les está preocupando demasiado. Y si tú crees que todos vamos a responder con fe, déjame decirte que lamentablemente muchos vamos a ser afectados en la fe. Yo no estoy declarando que tú ni que yo, pero así va a ser. A veces vamos a necesitar de ser esos que
que necesitan ser inyectados y contagiados de fe, y algunos otros vamos a reaccionar como los que van a contagiar. A lo mejor tú dices, no, pues sí, la verdad, pues he dejado de orar, siento que me estoy enfriando, siento que sí necesito ir a la iglesia, entonces necesitas inyectarte de fe, y a lo mejor tú dices lo contrario, no, pues yo estoy bien, estoy tratando de buscar de Dios, estoy orando, estoy leyendo la Biblia, y yo te felicito porque eres un valiente por eso, y eso te va a ayudar a otros. Pero sabes, también necesitamos ser sinceros para pedir ayuda cuando nuestra fe está debilitada. Necesitamos ser muy sinceros porque muchas veces podemos vivir por apariencias y decir que estamos bien y decir que todo está normal y tranquilo en nuestras vidas, pero no es así. Sin embargo, nuestro espíritu se está muriendo, nuestro espíritu se está apagando. Y yo de verdad oro de verdad porque tú seas sincero y seamos sinceros para poder pedir ayuda a aquellos que están llenos de fe, llenos del amor de Dios, llenos del fuego de Dios y nos puedan contagiar. Y esto solamente me lleva a recordar un tipo de amigos que tenía un hombre de la Biblia, y estos son los amigos de Daniel. Yo te invito a que vayas a tu Biblia en Daniel 3, 16 y 17, y dice, comienza diciendo más o menos así, dice, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Cuando yo leo esta historia, yo siempre he dicho que esta es una historia donde es una fe a prueba de fuego. Es una fe que fue probada, y yo no sé en qué condición espiritual estaban Daniel y sus amigos para poder declarar estas palabras tan llenas de poder, tan llenas de autoridad en contra del rey, pero ellos decidieron no inclinarse ante los dioses y no inclinarse ante la estatua del rey Nabucodonosor. Y necesitamos rodearnos de amigos como los de Daniel, y necesitamos ser de ese tipo de amigos en este tiempo, más que nunca lo necesitamos para poder ayudar a otros. Necesitamos mantenernos contagiados y fuertes en la fe para ayudar a aquellos que lo necesitan o aquellos que necesitan ser animados. Otro de los puntos y de las cosas que Dios me hablaba en esta historia de Hechos 16 es que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, seas joven o seas adulto, déjame decirte que eres joven también, seremos un punto clave para los que no conocen a Cristo. Observen cómo respondemos a las situaciones, cómo vamos a responder, si con miedo, si con dudas, si vamos a dejar de creer en Dios o si se nos van a olvidar las promesas. Yo recuerdo que nuestro pastor decía, parece que esta pandemia muchas veces ha traído amnesia espiritual de quiénes somos en Dios, y nosotros somos ese punto clave que la gente va a ver cómo vamos a responder ante esta situación, si vamos a seguir creyendo en Dios o si vamos a menguar o si vamos a crecer más en Él. Cuando todos los prisioneros se quedaban con las celdas de la cárcel abierta, ellos expresaban una cosa. Yo no creo que si yo hubiera sido un prisionero o alguien que estaba en la cárcel y al ver la situación de que pues se dio el terremoto y pues las cárceles fueron abiertas, las puertas fueron abiertas, yo no sé si yo me hubiera quedado en la cárcel, si me hubiera quedado allí tranquilamente, yo no sé si lo hubiera hecho, porque ¿quién querría seguir en la cárcel si las puertas están abiertas y tendrías la oportunidad de irte y sin ningún motivo de decir que te escapaste, o por así decirlo, porque fue acto natural de la tierra, fue un fenómeno natural de la tierra? Entonces para mí, yo me preguntaba, Señor, ¿pero esto qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿O qué nos enseña esto que ellos hicieron? ¿Por qué ellos decidieron quedarse? Pero acuérdate que en esta historia yo te decía, y cuando tú la leas puedes darte cuenta, que decía que Pablo y Silas oraban y adoraban a Dios, cantaban himnos. Entonces, con lo que ellos hicieron al quedarse en esas celdas, nos puede decir una frase que ellos expresaban. Y ellos a lo mejor decían, es que nosotros queremos saber más acerca del Dios de Pablo y Silas. Nosotros queremos saber por qué en medio de todo lo que sufrieron, en medio de los golpes, en medio de la situación, de la contingencia que están pasando, por qué ellos permanecen tan gozosos, por qué ellos pueden cantar, por qué ellos pueden depositar su fe en Dios, por qué, o sea, qué Dios es el que ellos sirven. Si nosotros logramos crecer nuestra fe y mantenerla aun cuando toda esta contingencia pase, entonces vamos a convertirnos en tierra deseable para los demás que no conocen de Cristo. Si tú y yo nos mantenemos como jóvenes avivados, como una iglesia fuerte, como una iglesia firme, como una generación ardiente en fe,
Entonces, las personas que vean esta situación en nosotros, que vean la confianza que hay de nuestro corazón hacia Dios, van a decir, quiero conocer al Dios de ellos, quiero saber más al Dios de ellos. Quiero decirte que todos somos un medio para ayudar a alguien, todos somos un medio. Nadie es máximo en la fe, ni nadie es mínimo en la fe. Todos necesitamos fe, todos necesitamos ayudarnos los unos con los otros. Y esas son las dos enseñanzas que Dios me daba a través de esta historia, pero también yo me podía poner a pensar en que hay dos personas, y desde un principio te lo estaba diciendo. Unos son los que contagian la fe y otros son los que necesitan la fe. Y el perfil del contagiador es aquel que imparte fe y que refleja fe, aquel que inyecta fe con lo que habla, con lo que escucha, con lo que dice, con lo que publica, con lo que hace, no solamente porque lo veían, sino ahora también en sus acciones dentro de casa. Y lo que tú necesitas y lo que yo necesito para ser alguien que contagie la fe es buscar a Dios, es conocer el corazón de Dios, es tener citas con Dios, es platicar con Dios, orar, leer la Biblia, tener devocionales, estudiar la palabra, dedicar un tiempo para orar y para adorar. Y necesitamos estar con Dios más profundamente. En estos tiempos, un contagiador hace a Dios su primera audiencia cuando ora. Cuando ora, Dios es tu audiencia ahorita. No necesitas que nadie te vea, no necesitas que nadie te escuche, no necesitas ponerte a cantar y que esté un grupo frente a ti. No necesitas eso porque tienes a la mejor audiencia y ese es Dios. Y cuando necesites una palabra, cuando necesitas una oración, cuando necesites algo que te anime, déjame decirte que tienes al mejor predicador, que es Dios. Pero también hay alguien que necesita ser contagiado, y estos son aquellos que necesitan recibir fe, necesitan ser inyectados de fe. Y si tú eres una de estas personas, déjame decirte unos puntos. Primero, no te escondas, no te hagas solitario, no te escondas en tu cuarto y ni digas que todo está bien. A veces somos más mentirosos a la pregunta de ¿cómo estás? Porque siempre respondemos bien, gracias, pero realmente no siempre estamos bien. A veces necesitamos ayuda. No dejes de ver los videos. Si tú perteneces a una congregación y están publicando videos en Facebook acerca de palabra y de tiempos de adoración, conéctate con ellos, enlázate en estos links y recibe tú una palabra de ellos, recibe lo que Dios está hablando, porque créeme que es un esfuerzo muy, muy grande. Atiende a los mensajes de los grupos de WhatsApp cristianos en los que estás. Si tienes amigos que son cristianos y estás en un grupo, no solamente te robes los stickers de los grupos, también explica lo que estás sintiendo, pide oración a tus amigos, habla con tus amigos. Y si has bajado la guardia, no sé, no has orado, no has leído la Biblia o no has hecho lo que tienes que hacer, solamente reconoce que necesitas juntarte con alguien para seguir creyendo en Dios. Reconoce que necesitas inyectarte de fe, necesitas contagiarte de fe para que todo esto que esté pasando no haga que tu amor por Dios se enfríe o que desgraciadamente se acabe. Invierte el tiempo que resta de la cuarentena para hacer una fogata de fe y amor para Dios y tú puedas ser alguien que ayude a alguien más. Yo te invito de verdad a que puedas crecer en fe, y si tú no conoces de Dios, que tú puedas conocer de Dios, que tú puedas convertirte en alguien que crea en Dios para ayudar a otros que lo necesiten. Es nuestra única ayuda, es nuestro único refugio, es donde podemos recurrir y podemos estar seguros y confiados. Por último, yo quiero compartirte en Proverbios 13:20, dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y creo que esto básicamente engloba todo, porque aquel que tiene fe es un hombre sabio, porque dice el primer proverbio, dice que el temor a Jehová, la sabiduría es el temor a Jehová. Y yo creo que alguien que es sabio ha aprendido a crecer en fe. Y podemos como parafrasearlo o cambiarlo, por así decirlo, podemos decir, el que anda en fe podrá inyectar fe a otros, podrá contagiar a otros de fe. Si tú te juntas con amigos que te impulsen a creer en Dios, que te impulsen a creer en las palabras, en las promesas y a crecer en el amor de Dios, pues entonces serás un contagiador de la fe y podrás ayudar a otros. Y ese es el mensaje, básicamente, ese es el mensaje que Dios me hablaba. Y yo sé que hay muchos más temas que quisiera compartirte, pero no podemos englobarlo todo en un solo video.
Pero esto es lo que quiero compartirte, lo que ha llegado a mi vida, y espero que tomes la decisión de que si estás menguando en tu fe o en tu relación con Dios, pidas ayuda. No sé, a lo mejor puedes mandar un mensaje a la página de pescadores y te podemos ayudar, o a lo mejor necesitas a alguien directamente de decir, es que yo quiero hablar con alguien que me pueda ayudar a orar o que me ayude a leer la Biblia. Puedes contactar a alguien y pues te agradezco que hayas tomado la decisión y hayas puesto atención a este mensaje. Espero que de verdad te ayude y pues que Dios te bendiga.